través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Y en este bloque en que hablamos de actualidad en educación, las noticias llegan desde el Vaticano, pero se refieren a Chile. El decreto que autoriza la modificación de los programas de estudio de la asignatura de religión católica para la enseñanza básica y media de la Conferencia Episcopal de Chile fue publicado el pasado 28 de mayo. Se trata del extracto del decreto número 373, publicado en el Diario Oficial, con la aprobación del subsecretario de Educación Jorge Poblete Aedo. Una noticia considerada trascendental para Roberto Pavés Meneses, director del área de educación del Episcopado, pues se trata de la renovación de un programa vigente desde el año 2005, que no había tenido nuevos aportes en el tiempo, aun cuando en el país se habían dado una serie de cambios y modificaciones a la Ley General de Educación con nuevas bases curriculares. En una entrevista del Departamento de Comunicaciones del Episcopado, Pavés explica que este nuevo programa colaborará en la formación integral de los estudiantes del país y no solo de la escuela católica, desde la formación de la dimensión de carácter espiritual, religiosa, ética y moral que trabajamos en mayor profundidad. El documento llamado Bases Curriculares y Programa de Estudio de la Asignatura Religión Católica se abre con la introducción de Monseñor Héctor Vargas Bastidas, obispo de Temuco y presidente del área de educación, que afirma que la enseñanza de la religión en la escuela constituye una exigencia de la concepción antropológica abierta a la dimensión trascendente del ser humano. Señala al respecto: sin esta materia, los alumnos estarían privados de un elemento esencial para su formación y para su desarrollo personal, que les ayuda a alcanzar una armonía vital entre fe y cultura. El proyecto de renovación del programa de religión católica inició en noviembre de 2018 una primera Asamblea Nacional de Profesores de Religión que reunió a más de 50 docentes y dirigentes de escuelas, liceos y universidades católicas de todo el país. La propuesta era actualizar un programa que después de 13 años debía ser actualizado y adaptado a los nuevos lenguajes de los estudiantes, de la educación y de la sociedad en el contexto de la globalización, las comunicaciones y la diversidad. En el capítulo dedicado a los fundamentos de las bases curriculares de la religión católica, el nuevo programa pone de relieve la necesidad de que la asignatura de religión promueva la apertura racional y de misión y cultivo de la fe, que permita la construcción de relaciones interpersonales positivas y que pueda llevar su propia vida en forma autónoma, plena, libre y responsable, bajo principios éticos de inclusión y de valoración de la diversidad. Los estudiantes deberían adquirir, además se lee en el documento, conocimientos, habilidades y actitudes que afiancen una sólida formación personal para la vida espiritual y la apertura a la trascendencia. En este sentido, la educación católica en Chile se propone llevar al estudiante a interpretar religiosa y cristianamente la realidad, de modo que pueda comprender el mundo a la luz de la fe, discernir en forma crítica sobre los diversos acontecimientos y actuar de manera responsable y ética ante las diversas situaciones de la vida. Hemos traído a colación esta noticia fechada en el Vaticano
el pasado 28 de mayo, pero absolutamente desconocida en Chile para la opinión pública, porque nos parece desde luego absolutamente impresentable que se esté mezclando en el currículum escolar la formación en un credo determinado, en este caso en el credo católico, o podría ser cualquier otro, pero no es posible que se apruebe por decreto en el diario oficial para incorporar precisamente estos cambios curriculares a la docencia en el país, una mirada que a priori tiene el sesgo de un sector, de un credo concreto, y desde luego, a pesar de que aquí señalan que se trata de discernir en forma crítica sobre los diversos acontecimientos y actuar de situaciones de la vida, desde luego no puede ser crítico el ejercicio que se hace desde una asignatura que exige comprender, cito textual, comprender el mundo a la luz de la fe, pero además interpretarlo, cito de nuevo, religiosa y cristianamente. ¿Cómo podría ser eso crítico? Nosotros podemos compartir o no los fundamentos de una fe, pero ese no es el tema. El tema es que aquí se está imponiendo un punto de vista y se le está dando, no solo fácticamente, sino legalmente, un asidero para que esa corriente de opinión concreta sea dada por verdadera. Entonces, ¿de qué manera se evalúa todo aquello? ¿Por qué un estudiante tiene que cursar una asignatura si eventualmente no adscribe a esa religión? Entonces, probablemente más de algún auditor esté pensando, claro, ¿dónde queda aquí la idea del Estado laico, de ese Estado separado de la profesión religiosa? No, ese Estado laico no existe. Ese Estado laico estuvo explícitamente declarado en la Constitución de 1925. Constitución que en los hechos dejó de regir durante el golpe de Estado y de ahí en adelante. Nunca, ni una sola de las enmiendas constitucionales introducidas a la Constitución del 80 repusieron la condición de Estado laico con la que siempre habían soñado los próceres de la emancipación en Chile. Esa idea de la Ilustración, que es la que masificó en el país progresivamente las instituciones de enseñanza primaria, secundaria y luego universitaria, ese espíritu no está presente y por eso es que es tan relevante introducir una nueva constitución, porque esto es materia de una carta fundamental, no es materia de ley. Aquí simplemente es materia de ley y de decretos el contenido curricular aprobado. El punto es que aquello que define al Estado como laico o que lo define como no laico en este caso, eso es materia de una constitución. Para la gente que pensaba que cambiar la constitución no sirve, aquí hay una prueba cotidiana, concreta, de a qué tienen subordinado a los estudiantes de este país. Después se quejan de problemas de calidad de la enseñanza, pero ahí está el elemento, es decir, brazos legales para defender un credo específico, esos sí los hay. Y desde luego que eso hay que cambiarlo, y lo que necesita la educación en Chile es calidad y diversidad, que es precisamente lo que se está perdiendo con la renovación de estos contenidos de fe católica impuestos
a la escuela. Afortunadamente, también hoy día podemos dar cuenta de una noticia bastante más optimista, y es que el programa TV Educa Chile, que se ha emitido en el marco de la reciente y vigente pandemia en el país, en el contexto de la evidente suspensión de clases, ha ido cobrando un grado de conocimiento y de valoración de parte de la ciudadanía. Y es así que este programa TV Educa Chile, que debutó el pasado 27 de abril, ha sido objeto de una encuesta de opinión realizada por el Departamento de Estudios del Consejo Nacional de Televisión, y revela que el 82,1% de los consultados conoce la señal, lo que ya es bastante decir, y el 78,2% de ellos estima que es útil o muy útil para entretener con contenidos educativos a los niños. Subrayo esto porque la gran ausente de la televisión chilena, de esa televisión ya absolutamente privatizada, es la programación de contenidos infantiles que tengan además una variante formativa. El estudio dice además que un 71,7% de los consultados estima que es muy útil o útil para entretener con contenidos educativos y culturales a toda la familia sin importar la edad. Otro 61,3% opina que apoya a los padres en la formación de sus hijos, y el 59,13% considera que la señal es útil o muy útil para apoyar la educación escolar dada la suspensión de clases. El 86% de las personas, además, se manifestó de acuerdo o totalmente de acuerdo, y esto me parece sumamente interesante, con que esa señal debiese continuar transmitiendo una vez superada la pandemia. Lo hemos subrayado en este programa de Academia Libre, también en el editorial de Academia Libre. Nosotros consideramos que los mecanismos auxiliares de formación y educación de carácter televisivo y radial deben ser una apuesta que vaya mucho más allá de la emergencia que hemos tenido en estos meses, no solo por un tema de suspensión de clases, sino porque siempre deben estar esos mecanismos de comunicación ejerciendo el rol coadyuvante en el proceso de instrucción pública del país. El mismo estudio, que fue contestado por 2.308 personas, corresponde en él a un 60% de mujeres y un 40% de hombres, con una edad promedio de 39 años. Ahí están los datos. Es una encuesta bastante más amplia que la que habitualmente se hace, por ejemplo, para sondear opiniones relativas a temas políticos, sociales y económicos, donde generalmente los encuestados no pasan de 500. Aquí son 2.308 personas que en su inmensa mayoría están valorando que una opción como el canal TV Educa Chile pueda proyectarse en el tiempo como parte de las políticas públicas de este país. Este canal TV Educa tiene una serie de ejes temáticos, el primero de los cuales es Despierta. Este segmento propone activar y poner en alerta los sentidos de la audiencia y se emite entre las 7 y las 10 de la mañana. El eje temático Descubre, en tanto, es una línea de contenidos de carácter más pedagógico o curricular de la señal y se emite entre las 10 y las 12 horas
y luego entre las 16 y las 18. Por otra parte, el segmento CREA busca abrir la imaginación y entrar al mundo de la creación a través de manualidades y otras dinámicas semejantes. Se emite desde las 12 y hasta las 12:30 y luego de 18 a 18:30 horas. Y por último, el eje temático denominado Diviértete constituye el recreo del día, por decirlo así. Se emite entre las 12:30 y las 14 horas y luego entre las 18:30 y las 21:30 horas. De ahí en adelante, desde las 21:30, la programación sigue la línea, pero ya dirigida en general a la familia y no solamente a los escolares. Es un indicio interesante porque al parecer, como veníamos diciendo en las últimas 2 semanas, la ciudadanía está empezando a mirar los ejemplos de televisión educativa que tenemos en países vecinos y absolutamente en televisión pública, que sería lo interesante que ocurriera además en este caso para que la cobertura y el acceso sea absolutamente universal y no esté dependiendo de capacidad de pago. Reiteramos desde luego, no se trata aquí de sustituir con televisión o con radioemisión el papel que desempeña la formación que conducen los profesores. Se trata de ir generando herramientas coadyuvantes de este proceso y que logren instalar la agenda de la educación pública en la vida cotidiana de todos los chilenos y no solo dentro del aula. Just believe in me. Yoko and me. That's reality. The dream is over.
Y en esta sección en que compartimos habitualmente elementos del acontecer científico, las novedades nos llevan a Chile y en todo caso al vecindario, porque entre 30 y 40 centímetros de largo, cuello alargado y un caparazón ornamentado con diversas formas poligonales, tiene entre sus características el primer género extinto de tortuga de agua dulce registrada oficialmente en territorio chileno. Así lo estableció una investigación liderada por el profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Jonathan Alarcón, quien identificó restos fósiles hallados en Magallanes como pertenecientes a tortugas del género Gymnoechelis. El hallazgo fue realizado luego de sucesivas expediciones llevadas a cabo en el marco del proyecto Anillo Registro Fósil y Evolución de Vertebrados entre los años 2015 y 2019 en el valle del río Las Chinas, en la región de Magallanes. La tortuga habría habitado esta zona ubicada al noroeste de las Torres del Paine entre 78 y 75 millones de años atrás aproximadamente. El descubrimiento de estas latitudes, afirma el investigador, representa uno de los registros más australes de este tipo de reptiles en el mundo y el más completo encontrado en nuestro país a la fecha. La investigación, publicada en la revista científica Journal of South American Earth Science, permitió identificar a esta tortuga a partir del análisis de múltiples piezas del caparazón y huesos de extremidades, como fémures y húmeros. Estos restos fueron comparados con otros similares pertenecientes principalmente a tortugas dulceacuícolas que vivieron en lo que hoy es la Patagonia Argentina durante el Cretácico y el Paleoceno, trabajo que permitió concluir que las tortugas del género Gymnoechelis tuvieron una distribución más amplia de lo que se pensaba hasta el momento. La tortuga, encontrada en Magallanes, estaría cercanamente emparentada a variedades que hoy viven en el sur de Brasil y el norte de Argentina, como la hidromedusa tectífera. La tortuga encontrada habría habitado un ecosistema de gran biodiversidad, con abundante flora y fauna, asegura Jonathan Alarcón, quien junto a otros investigadores ha descubierto el amplio registro paleontológico existente en este sector durante años. La información proveniente de los abundantes otros fósiles hallados en este lugar e información sedimentológica ha permitido a los investigadores reconstruir el paisaje de esta zona ubicada en el sur de nuestro país antes de la gran extinción que marca el fin del período Cretácico y el inicio del Paleoceno. La información geológica indica que vivió en un sistema de agua dulce, probablemente algún tipo de sistema fluvial. Estas tortugas convivían con varios otros animales, muchos de ellos aún de identidad desconocida. Varios de los fósiles de tortugas los encontramos casi pegados a huesos de saurópodos de gran tamaño, restos de otros tipos de dinosaurios como los ornitisquios, reptiles, anfibios y también mamíferos. Por otra parte, en estratos cercanos se han hallado registros de Nothofagus, que son árboles característicos de la Patagonia chilena y argentina, además de otros tipos de plantas, detalla el científico. A futuro, comenta Jonathan Alarcón, esperan dilucidar si este tipo de tortuga corresponde a una especie nueva. En nuestro trabajo referimos a un género de tortugas, pero no sabemos si es una especie distinta de las descritas en la Argentina. En un próximo paso queremos recolectar más material, ojalá más completo, con el que podamos determinar si se trata o no de una especie nueva. Si es así, nos entregaría información muy valiosa sobre la evolución y diversidad de este grupo y nos ayudaría a entender mejor la historia de este género de tortugas
y del lugar donde las encontramos, precisa justamente a este respecto el científico. Las campañas que han permitido este y otros descubrimientos de la era de los dinosaurios fueron apoyadas por el Instituto Antártico Chileno, INACH, bajo el liderazgo del Dr. Marcelo Lepé, y por el proyecto Anillo ACT 172099, dirigido por el académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Dr. Alexander Vargas. Una noticia entonces importante en materia paleontológica, y hay que ver claramente en los próximos años si el desenlace nos permite establecer si se trata o no, como decía el académico, de un nuevo tipo de especie o si simplemente obedece a la que ya conocíamos desde el otro lado de la cordillera. También en materia paleontológica, la revista científica Quaternary Science Reviews acaba de publicar un estudio que confirma algo que pocos pensaban. Según explican, en Sudáfrica existió un lugar en donde animales y humanos convivían tranquilos y donde estaban además apaciblemente compartiendo. Algo así como un Edén. El sitio data de unos 170.000 años y fue denominado como la llanura de Palaeo-Agluas, PAP. Este Edén, ubicado en la plataforma costera en Sudáfrica, hoy se encuentra sumergido. Los estudios se realizaron basados en observaciones en los patrones migratorios de los antílopes en Pinnacle Point, una zona llena de cavernas en la costa. Durante los ciclos glaciares, la plataforma costera habría quedado expuesta. Hubiera habido una gran cantidad de tierra firme frente a los sitios de la caverna. Pensamos que era probable que los humanos y los carnívoros estuvieran cazando animales mientras migraban hacia el este y el oeste por la plataforma expuesta, cuenta Jamie Hodgkins, profesora de antropología de la Universidad de Denver, Colorado, y coautora del trabajo en la nota publicada por la revista. Además, consideraron los estudios realizados en isótopos de carbono y oxígeno del esmalte dental de herbívoros grandes encontrados en la zona. Esto reveló un patrón de migración cuando rastrearon los cambios en el carbono y corroboraron con las plantas ingeridas a lo largo de la vida de un antílope. La conclusión indica que el ecosistema de la zona era ideal para el establecimiento a largo plazo, dada la cantidad de recursos con la que contaban, algo así, como decíamos, como un Edén para esta época. No estaban luchando en Pinnacle Point, indicó Hodgkins. Ahora sabemos que los poderosos sistemas fluviales abastecían la costa expandida, por lo que los animales no tenían que ser migratorios. Era una excelente ubicación en cuanto a recursos. Durante los interglaciares, cuando la costa se acercó a las cuevas, los humanos tenían mariscos y otros recursos marinos a disposición, y cuando la costa se expandió en la época glacial, los cazadores tenían acceso a un ambiente rico y terrestre. Los cazadores no tendrían que ser tan móviles como todos los herbívoros deambulando, finalizó el comentario de la profesora, que sintetiza de esta manera el resultado de la investigación.
Y en este bloque, donde habitualmente hablamos de arte y cultura, tenemos que lamentar el reciente fallecimiento de uno de los más grandes filólogos y promotores de la cultura de este país. Estoy hablando de don Carlos René Ibacache, un destacadísimo hombre de letras, además miembro correspondiente de la Academia Chilena de Lenguas, y quien durante toda su vida ha ejercido la docencia, ha formado a muchas generaciones. Me tocó además el honor de compartir en diversas oportunidades con él. Se trata de un impulsor incansable de la cultura en este país y, claro, en la tierra chillaneja, donde deambula por la memoria el imaginario de Marta Brunet, de Claudio Arrau y de tantos más. La figura de Carlos René Ibacache es también un nombre absolutamente señero, un nombre que ha sido recogido por lo demás en algún número del boletín de la Academia Libre y que ha puesto el foco en una serie de artículos relativos a la historia reciente de nuestras artes y de nuestras letras. Tengo en mis manos un libro que él personalmente me regaló y me dedicó, pero que quiero compartir en este espacio. Es un libro publicado por él que se llama Educación, Lenguaje, Sociedad, Historia, Literatura. Así de amplio. Son ensayos y reportajes de hermenéutica sociocultural, surgido bajo la pluma precisamente de don Carlos René Ibacache. Y aquí hay pasajes interesantísimos y muy desconocidos para la mayoría de la gente. Por ejemplo, uno se puede preguntar dónde se hizo conocida la figura de Nicanor Parra en el mundo de las letras. Pues bien, justamente aquí hay un artículo de don Carlos René Ibacache que se llama Gabriela Mistral y Nicanor Parra, y dice: las circunstancias los pusieron frente a frente cuando Nicanor Parra había editado Canciones sin nombre en 1937, tenía 24 años, y Gabriela Mistral 49. Estábamos en el día 12 de mayo de 1938. Ese es el libro de que Nicanor Parra nunca quiso acordarse después, un libro que siempre lo avergonzó, un libro absolutamente inmaduro, una mala copia de, como decía la crítica, y sostenemos hasta la fecha, una mala copia del gran Federico García Lorca, muy mala copia. Pero aquí ocurría que se iba a presentar Gabriela Mistral en Chillán, en la plenitud de su celebridad, iba a ser objeto de un homenaje. Y dice en este recuerdo don Carlos René Ibacache: estábamos a 12 de mayo de 1938. Nicanor Parra, poeta y profesor de matemática del Liceo de Hombres, aceptó participar en el acto de homenaje a Gabriela en el Teatro Municipal con la lectura de su poema Canto a la Escuela. Los dos diarios chillanenses publicaron íntegro su texto. Era el homenaje del poeta a través de su voz, el homenaje de la ciudad. Los protagonistas de su poema, estructurado en 12 estrofas de 4 versos cada una, son los niños, que para el poeta están identificados junto al pueblo, a la calle, al campo, al huerto y a cuantas instancias es posible asociarlo. Y nos invita
a conocer ese texto absolutamente desconocido en Chile, que se llama Canto a la Escuela, recitado por Nicanor Parra, teniendo al lado a Gabriela Mistral frente a ese marco público. Este pueblo de niños, de naranjos y pájaros, este buque de hijos y campanas de incendio, esta gente que tiene la palabra de trigo, este pueblo de niños. Esta casa que vemos, capital de familia, esta torre dormida como una laguna, toda gente que tiene corazón de abanico, esta calle de niños. Este bosque que vemos, esta fuerza marina y estos bancos heridos de recuerdos quemados, la gaviota en el lomo, lleva negro cuchillo, esta sangre de niños. Todos tienen la boca sumergida en la uva, todos tienen la mano perforada de lápices, todos tienen los labios musicados de higos, este campo de niños. Estas cosas de árbol, estos muros de tierra, todos besan las puertas, las ventanas las besan, todos tienen un arpa destapada en el libro, esta zona de niños. El otoño te envuelve con firme bandera y te pone refalo de hojas pensativas, esta casa que tiene las alcobas de río, esta fiesta de niños. Y así sigue el poema de Nicanor Parra, recitado delante de la ya entonces celebérrima Gabriela. Y dice don Carlos Ibacache: Gabriela Mistral escuchó su lectura y expresó vivamente la satisfacción que sentía. Entusiasmada, elogió al joven poeta, declarando que Nicanor Parra no es un poeta que está formándose, es todo un poeta ya formado, asegura. No contenta con eso, lo señaló como el futuro poeta de Chile. Tantos elogios provocaron palabras de reconocimiento de un articulista que con la firma de Chillanejo escribe en el diario La Ley, el día 14 de mayo de 1938. Cito textual: es grandioso sentir la sensación de la llegada del sol del reconocimiento después de una angustiosa y oscura noche de incomprensión y de espera. Hoy Gabriela Mistral ha reconocido en nuestro poeta su verdadero valer. Es el ejemplo, el artículo que cito de don Carlos René Ibacache, el ejemplo de rescate que él propone para el acervo cultural de nuestro país y del mundo. Y no es el único episodio destacado en este volumen. Recuerda don Carlos René Ibacache también el terrible momento en que se produjo el terremoto de Chillán y un joven muchacho, un voluntario que dio su vida por salvar la de los demás, murió de manera horrorosa, y ese capítulo conmovió profundamente a Gabriela Mistral. Este artículo se llama Gabriela Mistral y Guillermo Díaz, velador nocturno. Se trata de una crónica relacionada con el terremoto del 24 de enero de 1939. Ha sido poco difundida. En el presente año fue publicada en el suplemento especial editado por La Discusión con motivo del cincuentenario de aquella catástrofe. El texto, publicado por el rotativo local y entregado al diario por el folclorólogo Oreste Plat, no indica procedencia. Otro tanto sucede con el libro Gabriela Mistral y Poesía y Prosa, con selección y notas de Floridor Pérez. Solo indica el año 1939. No obstante, en carta dirigida a la poetisa chillanense Luz Montesino, que más adelante analizaremos, le dice en uno de sus pasajes lo siguiente: la noticia del espantoso terremoto la tuve en Florida, en un pueblecito medio español y yanqui, en el que me refugié para aliviarme de un desgaste nervioso del viaje parecido al que usted tiene.
Allí escribí esa página sobre el niño de Chillán, que ya usted leerá. De acuerdo a esto, escribió el texto en Florida, Estados Unidos, pero este fue publicado, según Oreste Plat, el 3 de febrero de 1939 en Bogotá, Colombia. Conozcamos el texto de la celebrada comunicación de Gabriela Mistral. El muchacho Guillermo Díaz, de 15 años, la noche del cataclismo, hacía la guardia en la planta eléctrica de Chillán. Al venir el temblor, él escapó con otros hacia la Plaza Mayor, la ancha plaza colonial, el refugio de todo el mundo. Pero apenas había llegado, el muchacho se acordó de su guardia, pensó en las llaves de luz, en su mente rápida, a Chillán ardiendo. La tierra en torno de él bailaba como la manada feroz, las calles en momentos dejaban de serlo. Solo la gran plaza parecía el abra de salvación, pero el tumbo de la sangre que bate a vivir en estos momentos. No miró en el aire lleno de pueblo, sino su tablero eléctrico y la manecilla de la llave matriz, dueña de la llama, el incendio sobre el terremoto. Guillermo Díaz corrió saltando sobre escombros, corrió sin parar ciego y lúcido, llegó a la planta, subió las escaleras, buscó el muro y dio la vuelta a la manecilla de salvación. Antes de que su brazo bajara, el edificio caía sobre él, como la ballena herida, en una sola masa, aplastando el cuerpo del velador nocturno. Mucho después, llegaron allí los hombres del salvataje, alzaron la ruina, hurgaron en el polvo y hallaron el cuerpo mártir. Pegado a la llave, duraba sobre ella el brazo del muchacho, parado en un gesto de salvar o morir, sin bajar, muerto y todavía fiel. Las escenas de la noche del 24, la cinta rojinegra de estampa del temblor, irán cayendo, quemadas, en su propio delirio. Los sobrevivientes las matarán en su memoria. Para ellas no los maten. Pero esta flor absoluta del heroísmo, esta simple rosa de Saraón, quedará en ellos, sobre el cogollo de la memoria, sola y flameando de vida eterna. El brazo de coger frutas, el que iba a dar a una mujer, su hermoso brazo de vivir, quedó allí atrapado en la trampa de la muerte, limpio el gesto, la intención indudable. Maravilloso muchacho de Chillán, carne de vigilia, niño desvelado, tal vez como obrero nocturno, iba de día a la escuela y desfiló en aquella mañana de mayo en que la niñez de Chillán pasó bajo mis ojos. Tal vez fue uno de los que, volteándose al pasar, me dieron sus ojos, y yo los miré un instante con fijeza, según miro lo que quiero llevarme. No sé el color de sus ojos criollos y el de su piel, que sería mestiza, color de hombre, color de intemperie chilena. Cuando Chillán haya superado su prueba, cuando sus calles vuelvan a ser un cuadro de ajedrez ciudadano, después que se hayan levantado airosos la iglesia, la alcaldía, el teatro, una vez servida la necesidad que hoy nos oprime y ahoga, todos pensarán levantar en bronce andino o en piedra de volcán el clavel ardiendo, el niño criollo del velador nocturno de la ciudad. En bronce lo harán, y será puesto a media ciudad en la plaza de su duda y su resolución, a fin de que él siga siendo el corazón civil de su Chillán, el guardián desvelado de ojos de búho. Los hombres oirán el nombre de Guillermo Díaz, el celador de fuego, con ese escalofrío dulce que pone lo heroico. Los adolescentes tendrán al velador como su espejo, y cada mujer se sentirá su madre al pasar delante de él al templo o al mercado. Él hizo tránsito brusco, de una sola remada, de un salto, mejor de cómo lo haremos nosotros, que poco sabemos vivir y menos todavía morir. Sabe morir el que llega sabiéndolo, el avisado, que decían los antiguos, el héroe puro como este.
Estas son las joyas de nuestra historia cultural que conocemos gracias al rescate que de ellas ha hecho el gran Carlos René Ibacache, un hombre al que la cultura de este país le debe tanto. Suben sus héroes de la tierra como las hojas por la savia, y el viento estrella los follajes de muchedumbre rumorosa, hasta que cae la semilla del pan otra vez a la tierra. Sacó salitre del martillo y extrajo lágrimas del suelo, las elevó por sus ramajes, las repartió en su arquitectura. Fueron las flores invisibles, a veces flores enterradas. Este es el árbol de los libres, el árbol tierra, el árbol nube, el árbol pan, el árbol flecha, el árbol puño, el árbol fuego, lo ahoga el agua tormentosa de nuestra época nocturna. Este es el árbol de los libres. Este es el árbol de los libres, el árbol tierra, el árbol nube, el árbol pan, el árbol flecha, el árbol puño, el árbol fuego, lo ahoga el agua tormentosa de nuestra época nocturna. Este es el árbol de los libres. Asómate a su cabellera, toca sus rayos renovados, toma tu pan y tu manzana, tu corazón y tu caballo, y monta guardia en la frontera, en el límite de sus hojas. Este es el árbol de los libres, el árbol tierra, el árbol nube, el árbol pan, el árbol flecha, el árbol puño, el árbol fuego, lo ahoga el agua tormentosa de nuestra época nocturna. Este es el árbol de los libres. Este es el árbol de los libres, el árbol tierra, el árbol nube, el árbol pan, el árbol flecha, el árbol puño, el árbol fuego, lo ahoga el agua tormentosa de nuestra época nocturna. Este es el árbol de los libres. Este es el árbol del pueblo, de todos los pueblos, de la libertad, de la lucha. Este es el árbol, este es el árbol, este es el árbol de la libertad, de la lucha. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.